Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a mi canal de Rockcians. Bueno, como habréis visto en el título o simplemente con la entradilla, pues nada, vamos a hacer este vídeo que es el vídeo de mi rewind. ¿Y de qué va a tratar? Pues va a ser, para quien no lo sepa, ¿vale? Un rewind, bueno, pues es un vídeo que se hace, un vídeo recopilatorio de a lo largo de lo que ha pasado a lo largo de este año, las cosas más destacadas. Yo voy a destacar algunas, no todas, pero algunas, ¿de acuerdo? O sea que vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Empezamos en el finales de 2020, esto empezó a finales de 2020, pues lo hacemos desde ahí, ¿de acuerdo? Finales de noviembre, principios de diciembre del 2020. Ahí es donde yo, ¿de acuerdo?, saco mi primer vídeo del Tour de Valencia, ese, para mí, famoso no, conocido saga del Tour de mi propia ciudad, que es Valencia. ¿Y cómo empezó todo? Todo esto empezó simplemente por una idea. ¿Y de dónde surgió esa idea? ¿Por qué? ¿Por qué un Tour de Valencia, de tu propia ciudad? Bien, todo empezó sobre todo, fui empujado por lo del COVID, a decir verdad, porque yo ya tenía la idea de ir y salir de viaje y hacer unos cuantos vídeos. Pero ¿qué pasó? Entonces surgió lo del COVID, yo no pude viajar y dije, vale, ¿cuál es la mejor manera de sacar contenido? Simplemente, pues para no aburrirme. ¿Sabes? No aburrirme y decir, venga, vamos a sacar contenido, pero porque es mi canal quiero ir sacando contenido. Entonces se me ocurrió una idea, dije, ¿y si lo hago en mi propia ciudad? Porque lo he hecho mucho de otras ciudades, hablando de otras, pero nunca de mi propia ciudad, nunca del lugar de donde soy. Y dije, pues vamos a hacerlo. Saqué un primer vídeo, que es este, Tour de Valencia 1, que lo hice allí en el... ¿Dónde fue? Ah, sí, fue en el puerto, fue allí en el puerto donde me lo pasé genial. También fue el primer vídeo del Tour de Valencia y es normal que me salió muy mal, me salió muy mal en el sentido de ¿cómo explicarlo? No sabía yo explicar las cosas, me trababa, tenía muchos cortes, o sea, y sobre todo me escondía de la gente, en plan que iba andando por ahí y yo tenía que estar grabando, pues yo me escondía o paraba de grabar y esperaba que se fuesen, bueno, muchas cosas. Y nada, todo empezó con ese vídeo. Vi la recepción que tuvo de la gente, el cariño que le dio la gente y dije, ¡buah! Esto funciona, ¿sabes? Porque a lo mejor en menos de una semana ya tenía 100, 200 visualizaciones y yo lo flipé y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Y entonces dije, pues voy a seguir porque a la gente le ha gustado, a mí me gusta, me lo he pasado muy bien, vamos a continuar. Continuamos con el Tour de Valencia 2, 3, 4, bueno, y así siguiente, ¿vale? Que os voy a ir resumiendo un poquito todas, ¿de acuerdo? Y cosas importantes que me han ido pasando a lo largo de esos vídeos, ¿de acuerdo? Porque os voy a explicar cosas que me han pasado, que no han aparecido en cámara, que son increíbles, la verdad. Desde gente que me rechazaba poder entrar a los sitios hasta situaciones random, la verdad. Vale, ¿qué destacar del Tour de Valencia número 2? El número 2 fui a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Es el lugar pues muy futurista, bueno, que la gente lo llama futurista, hecho por Calatrava, y que fui a visitar haciendo el Tour de Valencia para vosotros. Bien, ¿qué destacar de allí? Destacar de allí sobre todo que el tiempo no me iba nada bien, es decir, fui allí rápido, convencí a mi hermano, no sé cómo, para que me llevase allí, pero fui por la tarde, fui un poco inconsciente en cierta manera y no lo tenía muy bien organizado, así que tenía mi guión, tenía tal. Por cierto, yo en todos los tours de Valencia voy con un guión, pues sobre todo para no equivocarme con las cosas y que sean lo más verdaderamente posibles, es decir, que no se esté engañando yo ni nadie. Y obviamente yo en todos los vídeos lo explico, que si me equivoco en algo, que si tal, me lo podéis decir, porque jolines, somos humanos y si me equivoco me decís, Andrés, no has dicho bien esto, o te ha faltado decir esto, y digo, pues tienes razón, ¿sabes? Para eso yo también aprendo. Vale, lo reconozco, soy Ian Peter. ¿Qué pasó en ese vídeo? En ese vídeo yo sobre todo, iba rápido, intentaba explicaroslo todo rápido y cuando no me salía algo tenía que coger y volver a repetirlo, volver hacia atrás y volver a explicároslo desde el principio. O sea, era un quebradero de cabeza aquello porque estaba todo el rato obsesionado con el tiempo porque se me iba la luz, es que se me iba el sol. Yo no tengo focos, yo no tengo todo ese tipo de cosas. Yo voy a la calle y es que estoy todo el rato, dependo de la luz solar. Es decir, yo dependo muchísimo del tiempo y en ese momento a mí me iba fatal. Es más, podéis ir comprobando como en el vídeo, a lo largo de todo eso, pues estoy por la tarde y al final del vídeo pues se me hace de noche. Es que, vamos, lo tuve de coña, lo conseguí de coña. Eso es la anécdota de ese vídeo. Bueno, y también de un segurata que fue muy amable, la verdad. Buenas.
Tranquilo, sí, le pixelaré. Bueno, Tour de Valencia número 3. Fue el que más me gustó, uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque me informé tanto, me gustó tanto, vamos, es que aquello a mí me encantó. También he de decir que en ese vídeo, grabándolo, se me ocurrieron incluso varias ideas para hacer otros vídeos, por ejemplo el de la lonja, bueno, etc., muchos más vídeos que podréis ir viendo en mi canal si queréis. Por cierto, cada vez que voy nombrando un vídeo, en este rewind, os lo voy a poner por aquí arriba, creo que es por aquí arriba o por aquí, no sé, en alguna de estas dos partes, ¿de acuerdo? Os saldrá el cartelito del Tour de Valencia que pertenece. ¿Qué destacar de ese vídeo? A destacar sobre todo que fue un vídeo que a mí me encantó, estaba lleno de historia, lleno de anécdotas del lugar, ¿sabes? Del lugar de decir, jolines, es que esto lo dicen y es que está aquí, lo estoy viendo, ¿sabes? Eso era lo que sobre todo a mí me gustaba. Obviamente aquí ya se me ve más explayado, ya tenía más rienda suelta, ya me iba moviendo más, ya podía explicarlo todo mejor porque ya iba haciendo cada vez los vídeos mejor, me lo iba currando, iba fijándome dónde podía, cómo podía hablar, cómo no tener vergüenza, ¿sabes? Continuar y ya está, ¿sabes? Porque, ¿qué te van a decir? ¿Hola? Pues esa sería la anécdota. Bueno, anécdota no, sino pensamiento de ese Tour de Valencia número 3. Para el número 4 visité el centro de Valencia y algunos monumentos culturales. Bien, os voy a explicar lo del Miguelete porque a mí eso fue matador. Me tuve que subir el Miguelete entero, que en el vídeo, aquí arriba o aquí, no me acuerdo muy bien dónde está, creo que era aquí. Me tuve que subir los ciento y tantos, no, más, creo que había más escalones, no sé, no me acuerdo ahora mismo, si no lo pondré por aquí abajo. Bueno, pues me subí todos los escalones, de acuerdo, que para vosotros sería un instante como así, ¿vale? Pero yo estuve ahí, taca, subir, y luego bajar, o sea, a mí eso es lo que me mata, lo que hago por un vídeo, lo que hago por vosotros para que podáis ver las vistas, para que podáis reíros un poquito también, ¿sabes? Porque también en este canal también entra el humor, ¿sabes? Quiero que lo paséis bien, yo también quiero pasármelo bien, vamos, yo me lo pasé pipa haciendo ese vídeo, eso sí, pero me cansé que no veas. Si mal no recuerdo, creo que vino una persona random, una persona a hablarme en otro idioma, y yo me quedé en plan de, uy, qué raro. Hola, Buenas. Buenas. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Usted también me suena. No. Yo me hice el loco con el móvil en plan de, bueno, ya sé que viene, pero de repente vino y me empezó a hablar y yo, bueno, vale, señor, no le conozco, usted a mí tampoco me conoce, quiero seguir viviendo. Por suerte se fue, me dejó en paz y yo pude seguir haciendo el vídeo, pero pudisteis ver la situación cuál era, o sea, era un poco random. Para el Tour de Valencia número 5 no tengo una anécdota que contaros exactamente, pero sí que tengo que deciros que fue muy cansado porque os pondré aquí un mapa de Valencia, ¿vale? Me voy a poner aquí, en este lado, y aquí os pongo el mapa de Valencia. Y si veis el río, de acuerdo, me hice de una punta hasta la otra. ¿De acuerdo? Me hice una punta hasta la otra, o de aquí a aquí, no sé cómo lo haré, pero haré una flecha o algo, ¿de acuerdo? Y me hice de una punta hasta la otra simplemente para poder grabaros el vídeo, y eso me lo hice en un día, ¿eh? O sea que me levanté prontito y ahí que estuve grabando todo. Luego me tomé una Coca-Cola y me fui para casa, pero jolines, qué buen pateo me pegué para el vídeo, pero nada, teníais que verlo y explicaros el por qué tenemos un río así. Fue muy bonito también, espero que lo podáis ver aquí arriba, ya sabéis, os lo vuelvo a repetir por si acaso, ya sabéis que todos los vídeos, ¿de acuerdo? Que voy nombrando, que voy en orden más o menos, os lo iré poniendo por aquí arriba o por aquí, no me acuerdo muy bien, ya lo sabéis, por aquí arriba tendréis el enlace pues para cada vídeo. Tour de Valencia número 6, Mercado de Colón. ¿Por qué fue uno de los vídeos que más me costó hacer? Porque para simplemente poder presentar el vídeo, de acuerdo, que también me leí que también tenía un guión, yo en todos mis vídeos tengo un guión, tuve pues aproximadamente 20 minutos para poder presentaros el vídeo. 20 minutos, eso yo creo que fue uno de los vídeos que más me costó hacer del canal, os lo prometo, pero sobre todo era porque o pasaba un coche y me cortaba el audio, o porque pasaban unas personas y a lo mejor hacían el monguillo, pero tío, ¿sabes? Estoy grabando, déjame en paz. Y yo por mí mismo tengo vergüenza, se me olvida y digo, ay, no me acuerdo de esto, tal, ¿sabes? Y tengo que volver a empezar, pero fue uno de los vídeos que más me costó llegar a realizar, para recordar un momento muy bonito, que por cierto os recomiendo si venís a Valencia ir allí, porque para tomar algo o lo que sea está muy bien, ¿eh? Ahora entramos en materia fuerte. Este no es un Tour de Valencia, este es uno de los vídeos que más se ha visto en mi canal, que es el segundo vídeo que más se ha visitado en mi canal, que tiene creo que 2000 y algo visitas.
¿Lo estáis flipando vosotros? Pues yo el doble. ¿Cómo explicarlo? A ver, de un canal que empezó teniendo 20, 30, 40 visitas, ¿de acuerdo? Nadie. Luego tener 100, 200, 300 visitas, incluso 500 en algunos y 600, ¿de acuerdo? De repente a tener uno de sus vídeos, tener 2000 y algo visitas, que es el de curiosidad, el de las 10 curiosidades de Valencia. Yo ya sabía que el vídeo pues iba a tener bastantes visitas simplemente porque con el título ya pues llamas a gente a decir, mira esto, 10 curiosidades de Valencia. Que yo sepa, no he visto a nadie hacerlo. Y si he sido el primero, pues ole, eso que me llevo. Nada más subirlo y vi que iba subiendo, y digo, ¡guau! Y mira que el título llama y la fotografía, tal. Y eso sí, me tuve que esforzar muchísimo porque no era una recolección de los otros vídeos que había hecho, no, era un vídeo dedicado a 10 curiosidades de Valencia. O sea, había salido a la calle para recopilar eso. O sea, me había ido a los lugares y todo en los donde estaban esas curiosidades. Está muy chulo. Uno de mis mejores vídeos, pienso yo, que es ese. Y ahora os explicaré otro vídeo, ¿de acuerdo? Que es mi vídeo más visitado, que es el primero de todos, que no tengo la hora, no sé por qué estoy mirando la muñeca. Y yo creo que este va a ser un rewind muy especial por eso, simplemente por mi toque personal de deciros, he hecho esto, y vosotros sois parte de esto. Porque yo no haría vídeos y, plan de, si nadie lo viese, yo no haría vídeos. ¿Por qué? Digo, ¿para qué? ¿Para quién hago vídeos? ¿Para quién? Quiero que la gente lo disfrute y quiero que la gente lo vea. ¿Por qué? Porque ahí hay gente que lo ve. Simplemente por eso. Y vosotros sois esa gente. ¿Qué pasó en ese vídeo? Después de esta charla monumental que os he pegado hace 0, fue uno de mis vídeos que más me lo curré, la verdad, porque me esforcé muchísimo en encontrar curiosidades de Valencia, cosas que digo, esto me parece curioso, muy... dices, uy, pues me gustaría saber esto, el por qué tal. Y creedme que me costó, estuve a lo mejor un par de semanas pensando y recopilando información, yéndome a libros y todo, saber a ver dónde están esas cosas, el por qué, la frustración de decir ay, esto me parece interesante, luego leerlo tal y decir, es que esto a lo mejor no es tan interesante, ¿sabes? Como para que la gente lo vea, ¿sabes? O diga, uy, pues sí que es bueno, tal. No, eso no lo pensarían, porque yo, desde mi punto de vista, yo creo, bueno, a ver, yo creía que era interesante, pero en realidad la gente no, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas, y luego cambiar. Estuvo bastante complicado el vídeo, pero tal y como tuvo ese recibimiento, yo creo que valió la pena, la verdad. Tour de Valencia número 7. A ver, Mercado Central y La Lonja, si no me equivoco. Aquí en el Mercado Central, al principio del vídeo, de acuerdo, yo estaba pues muy vergonzoso, porque sí que es verdad que hubo un tiempo en que hice un parón un pelín grande, de acuerdo, entonces volví a tener un poco así ya no tenía esa soltura, ya empecé a tener un poquito de vergüenza para grabar y eso, pero entonces me fui a un callejón donde habían 2 personas, vete tú a saber qué estaban haciendo, ni lo quiero saber, estaba intentando grabar y esas 2 personas estaban por ahí, por favor no me hagan nada, pero me fui al callejón simplemente para que nadie me molestase, por el sonido, tal, bueno, eso ya lo he comentado. También fue uno de los vídeos que me costó bastante grabar, ¿por qué? Hay mucha gente, hay mucha ebullición de gente, jolín, ya no sé hablar, y ¿qué pasa? Pues el sonido pues va fatal para el micrófono, para tal, va fatal. Tuve que intentar subirlo cuando había que subirlo, bajarlo cuando había que bajarlo para que pudieseis escuchar todo bien. Pero es que se escucha siempre ese ruido de fondo de mucha gente hablando de lo que viene siendo un mercado. Pareció todo muy chulo porque yo iba preguntando a cada puestecito que me parecía interesante, pues de decirle, oye, ¿puedo grabar? Y me decía, sí, tal, graba aquí, tal, mira, graba aquí, mira, graba este pescado, mira qué grande que es. Y yo, Nada, y ese fue el Tour de Valencia número 7, que estuvo también bastante bien, no fue de los mejores, pero tampoco se queda corto. Vale, sí, ya me acuerdo, Tour de Valencia número 8, fuimos a la estación de tren de Renfe, que intenté pedir los permisos, no me dejaron, me fui a una de las oficinas, pregunté y me dijeron que no, porque por el tema COVID, la estación de tren no podíamos entrar, simplemente podíamos estar por la fachada, por la explanada que había ahí cerca de la plaza del ayuntamiento. No sabéis de qué trata, aquí tenéis el vídeo, ya lo sabéis, ¿de acuerdo? Que es que, ¿qué era? Así que por el tema COVID eso solamente era para entrar y salir, no podías quedarte ahí a grabar o a hacer el mongi, no podías, tenías que quedarte fuera. O si no dentro, si tenías que coger un tren y ya está, ¿sabes? Por fuera estuvo muy chulo, es un vídeo que creo que ahora tiene 600 visualizaciones, no está nada mal y creo que es uno de mis mejores vídeos que he grabado también, porque la música, el cómo hablo, cómo me expreso, creo que también
fuimos a ver la Plaza de Toros. Sí, también fuimos a ver la Plaza de Toros, que está justamente al lado. La historia que tiene la estación de tren de Valencia, que tiene mucha historia, bueno, para dar, tomar y vender. Está muy chula, yo la recomiendo sobre todo porque es, en cuanto a arquitectura, es flipante. Es que es flipante, tiene unos adornos, bueno. Os dejo aquí el vídeo, ¿de acuerdo? Porque si no me voy a andar por las ramas y este vídeo va a ser muy largo. Tour de Valencia número 9. Vale, este Tour de Valencia número 9 tenía intención de que fuese solamente un solo vídeo. Como yo ya me intuía que habían muchos jardines en Valencia, incluido el del río Turia, iba a ser demasiado largo el vídeo. Incluso habían jardines que estaban cerrados que yo no pude ni ir a visitar. Entonces lo que hice fue grabar la primera parte, pum, y luego ya grabé la siguiente parte. Pero es que es muy largo. Fue un vídeo muy bonito también, mucha historia, mucho verde, muchos recuerdos que tuve en el jardín de viveros, la verdad, con el zoo y todo. Yo tuve muchos recuerdos ahí que me vinieron a la mente, que estaba muy chulo cuando era pequeño. Ahora ya, pues bueno, pues ahora está el Biopark y ya está. Ahora viene el vídeo que más visitas ha tenido mi canal a lo largo de este año, ¿de acuerdo? Que es el de Playas de Valencia, que ahora mismo creo que tiene 6.800 y pico visitas, no sé cuántas, y sigue subiendo, ¿de acuerdo? Porque hace un mes o medio mes o algo así tenía solamente 6.000 y ahora tiene 6.800 y sigue subiendo, más la visita que le quieras dar tú, aquí arriba. Pero dije, vamos a probar a hacer este vídeo porque me interesa, porque veo que está chulo, porque hay mucha gente que pregunta sobre las playas de Valencia y no es de Valencia, por ejemplo, gente que es de Madrid, gente que es del centro de España. Pues mucha gente del centro de España va a la costa valenciana pues a veranear o simplemente a pasar unos días, ¿sabes? Creo que ahí hace poco de esos días, creo que Marcelo, el del Real Madrid, estuvo por ahí. Pues pillé el vídeo, lo hice, estuvo muy chulo, todo salió muy bien. Fue uno de los pocos vídeos que pude decir que me salió bien a la primera, no tuve que repetir nada. Me quedé sorprendido sobre todo de que tuviese tantas visitas, la verdad, porque no me esperaba ese recibimiento de un vídeo que la verdad es que sí que me lo ocurre, pero no te lo esperas y dices, jolines. Así da gusto hacer vídeos, así da gusto continuar en YouTube, continuar con tu canal, con tus proyectos, porque sabes que son muy bonitos, a la gente les gusta, o sea, es increíble. Bueno, pues ya lo sabéis, aquí arriba está el vídeo por si queréis ir a verlo. Vale, el siguiente vídeo creo que fue el de Tour Express de Cullera o Tour Cullera Express, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, ¿de acuerdo? Si no, pues aquí arriba está, ya lo sabéis. Mi hermano y yo teníamos que irnos a Cullera a hacer unas cosas. Y dije, pues aprovecho, saco información, me la leo, me la estudio, tal, y voy sacando cosas curiosas de Cullera. Y cosas chulas, ¿sabes? Pues si no, no tiene ningún sentido. De ese vídeo no tengo mucho que contaros, más que sí que es verdad que en el tema de lo del pirata me costó bastante sacármelo, porque como había mucha información y solamente quería lo más relevante, pues me costó un poco el sacar esa información que necesitaba, tal, entonces... Nada, no mucho más, ese vídeo fue normalito, la verdad. Yo siempre digo, cuando grabo un vídeo pienso que va a ser genial, pero luego lo ves subido y dices, bueno, no ha sido de mis mejores vídeos, la verdad, tampoco he hecho mejores. Ahora vamos con mis dos últimos vídeos, si no recuerdo mal, que ya es el de la Costa Brava y el del Tour de Portaventura. Esos dos vídeos en realidad es todo un mismo viaje. Para quien no lo haya visto, aquí están los dos links, ¿de acuerdo? Primero uno y luego el otro. El de la Costa Brava es el vídeo del lugar donde estuvimos yendo, todos los lugares. Y he de decir que me encantó ese viaje, me encantó ese vídeo, el cómo hacerlo, porque yo estuve en la Costa Brava hace tiempo. Yo estuve hace tiempo con mi familia. Ese viaje solamente lo hacíamos Miguel y yo en ese momento. Y desperté muchos recuerdos porque fui a ciertos hoteles en los cuales yo ya estuve con mi familia, lugares que yo ya estuve con mi familia, otros lugares que estuve que con mi familia no estuve. Bueno, el vídeo estuvo muy bien, la verdad, pero sí que es verdad, solamente hubo una cosa que no me gustó de lo del vídeo, fue que cuando vas de viaje, de acuerdo, que esto lo vi y os lo prometo que me fastidió muchísimo, fue que cuando vas de viaje, ¿de acuerdo? Tú quieres grabarlo todo, explicarlo todo, tal, para que salga todo un muy buen vídeo, pero el problema de hacer eso es que hay a veces que no te concentras en el viaje en sí, y cuando no te concentras en el viaje en sí, solamente en hacer el vídeo y ya está, pues no lo disfrutas tanto. Y eso me pasó. Por eso decidí que no iba a estar grabando todo el rato, porque si no, no iba a disfrutar.
Y eso me fastidió porque había momentos que me los perdía y digo, tío, todo por estar grabando y soy tonto, ¿sabes? No lo estoy disfrutando al 100% y me fastidió mucho y decidí desde entonces que si grababa, iba a grabar lo más importante y ya está. Eso de momento para el vídeo de la Costa Brava. Luego para el del Tour de Portaventura, eso ya, como yo ya había ido varias veces a Portaventura, me lo pasé bien grabando. En ese momento yo me lo pasé súper bien grabando porque sabía que tenía que grabar para pasármelo bien. En plan, situaciones, comentarios, lugares, reacciones, o sea, me lo pasé muy bien. Grabé el hotel, grabé todas las atracciones. Eso sí, me fastidió muchísimo que no me pudiesen dejar entrar en la GoPro dentro de las atracciones, en ciertas atracciones, en otras pues la escondía y la metía. No me dejaban grabar ahí, y hay a veces que lo intentaba esconder y me decían, te he visto. Yo se lo daba y decía, que es una GoPro, guárdamela, tal, y me decían, de acuerdo, te lo guardo. Eso creo que es todo, A no ser que... bueno, sí, el vídeo del unboxing, bueno, la mayoría de vosotros ya lo habréis visto y si no lo habéis visto, pues bueno, aquí está el vídeo, no os voy a decir de qué trata, ¿de acuerdo? Hasta que veáis el vídeo. Es una forma de que vayáis a ver el vídeo, clicar aquí arriba o aquí arriba y ya está, ir a verlo y ya. Yo creo que este va a ser el último vídeo de este año porque ha sido increíble. Hemos crecido muchísimo, hemos crecido en cuanto a contenido, hemos crecido en cuanto a visualizaciones, hemos crecido en cuanto a suscriptores. Bienvenidos a la familia, bienvenidos aquí a este canal, nunca os vais a sentir solos. Este lugar es para ir a visitar lugares, para que podáis conocer lugares increíbles. También tengo un canal de Twitch, no lo suelo utilizar mucho, pero porque no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer, pero de vez en cuando sí que voy comentando cuando tengo Twitch, que es en mis redes sociales, en Instagram o en Twitter. En las dos redes sociales y a veces en Facebook. ¿Por dónde iba? Si no te has suscrito, suscríbete ya, ¿de acuerdo? Que queremos llegar a los 500 suscriptores cuanto antes, ¿de acuerdo? Porque ya será un hito. Aún me acuerdo cuando llegué a los primeros 100 suscriptores, grabábamos por 400 algo, 403, 405 creo que vamos. En este preciso momento somos 407 suscriptores y hace poco que llegué a los 400, ¿sabes? Y en ese momento cuando llegué a los 100 suscriptores no me imaginaba yo tener 400 suscriptores ahora. Casi el mismo año hemos cuadruplicado de 100 a 400. O sea, es brutal cómo hemos crecido, ¿de acuerdo? Sobre todo en este vídeo darle muchos agradecimientos a la gente que se lo merece, que es por ejemplo mi familia, que si no es por mi familia este tipo de cosas no podría llegar a hacerlo, a mi hermano, que siempre me acompaña en mis locuras, me ayuda muchísimo también a cómo editar estos vídeos. A lo largo del año también he aprendido mucho a editar, a José Manuel Nieves, como un mentor y una persona que ha estado ahí y me ha ofrecido muchas oportunidades. También darle las gracias a las personas que han hecho posible todos los vídeos estos, a mis amigos, que me lo he pasado muy bien con ellos, y este 2021 ha sido increíble, otro año en el cual crezcamos de contenido, crezcamos de personas, crezcamos de visualizaciones y crezcamos sobre todo en experiencias para pasárnoslo bien. Este ha sido mi rewind, espero que os haya gustado, ¿de acuerdo? Este 2021, sí que es verdad que hay gente que lo haya pasado mejor o peor el 2021, pues ahí está mi apoyo para esas personas. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros si no estáis suscritos otra vez, ¿de acuerdo? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Y feliz 2022. Un beso.